tal, hermanos y amigos? Que el Señor nos bendiga. Un saludo muy cordial para todos y cada uno de los que nos están sintonizando. Les saluda un pastor y amigo, el pastor Melvin Porras. Este es su programa Comprometidos con la Verdad. Muy bien, en esta ocasión vamos a continuar el tema que iniciara en el programa anterior, acerca de cómo transmitir la fe a nuestros hijos. Vamos a compartir la segunda parte de este tema, ya que es bastante extenso y en el programa anterior no pudimos concluir algunos consejos que estamos compartiendo que nos pueden ayudar a que hagamos nuestro trabajo con más eficiencia. Nosotros los padres somos los primeros educadores, primeros responsables de instruir en la fe a nuestros hijos. De eso hemos venido hablando. En el programa anterior les decía que cada día se hace más difícil la educación cristiana, la formación a nuestros hijos, por el contexto que nos ha tocado vivir, o que nos está tocando vivir. Por eso que papá y mamá tenemos que prepararnos cada día. Tenemos que prepararnos para esta gran labor que Dios ha puesto en nuestras manos, porque somos nosotros, los padres, papá y mamá, somos los primeros responsables de la educación cristiana de nuestros hijos. Estuve hablando que nosotros debemos de hacer esta tarea con la Biblia en mano y con nuestro ejemplo. De eso le hablé en el programa anterior. No es fácil, pero debemos de hacerlo. No podemos obviar esta gran responsabilidad y este hermoso privilegio que Dios nos ha dado, con Biblia en mano y con nuestro ejemplo. Les decía también que debemos de aprovechar toda pregunta que hacen nuestros hijos para responderla bíblicamente. Nunca esquivemos sus preguntas. Nunca le digamos, eso hay otro día. Nunca le digamos, no, esas cosas no son para niños. Esas preguntas no son para bebé. No, hay que aprender a responder cada una de las preguntas que hacen nuestros hijos. Hoy voy a continuar en estos consejos que estamos compartiendo para que aprendamos a transmitir la fe a nuestros hijos. Un tercer consejo que podríamos compartir en este programa, además de enseñarles con las escrituras, con el ejemplo, de responder las preguntas, también aprendamos a orar con ellos. Esto es muy importante. Nosotros debemos de enseñarle nuestra fe, transmitirle nuestra fe a nuestros hijos. Y una manera muy efectiva también es que nosotros aprendamos a orar con ellos. Podemos hacerlo de esta manera, guiarlos en oración. Ejemplo, en mi caso, yo tengo mi niño menor que tiene 8 años de edad. Al acostarlo todas las noches, yo lo dirijo en oración. Le digo que repita conmigo la oración. Eso es todas las noches. Y a mí no se me puede olvidar, y ni a él tampoco, porque él siempre está pendiente. Él no se puede acostar si no he orado por él. Entonces, ellos son de fe. Los niños son muy crédulos y hay que aprovechar, enseñarle a ellos a creer y a depender de Dios. Yo lo hago todas las noches. Cuando el niño se va a acostar, siempre voy al cuarto y lo dirijo en oración, que él repita conmigo. Una vez que termina él de orar, se acuesta y yo pongo mis manos sobre él y ahora yo oro por él. Mi oración como padre a favor de él. Nosotros deberíamos de aprovechar cada oportunidad. Queremos instruir a nuestros hijos en este camino de fe. Enseñémosles la palabra, démosles buen ejemplo, pero también guiémosles en oración. Aprendamos a orar con nuestros hijos. Muchas veces solamente se van ellos a acostar y no nos aseguramos si han orado. O por lo mucho,
Algunas veces solo decimos, ora antes de dormir. No te olvides orar. Pero no sabemos si oraron. Así que tenemos que asegurarnos y acercarnos, orar con ellos, estar allí en la cama y orar con ellos, dirigirlos en oración, porque a veces hasta a los adultos se les dificulta orar, porque creen que hay que rebuscar palabras y como hemos dicho cuando hablamos del tema de la oración, para orar no necesitamos impresionar a Dios con palabras sofisticadas, no necesitamos rebuscar palabras, basta que hablemos con sinceridad. Así que a los niños también se les dificulta muchas veces orar. Entonces nosotros lo podemos guiar en oración, que repita con nosotros. Y luego ellos van a ir aprendiendo. Pero aparte de eso, nosotros orar por ellos. Así que decimos, orar con ellos y orar por ellos. Esto nos va a ayudar en la formación, en formarlos en la fe. Permítame compartir otro consejo. Aprovechemos toda experiencia para enseñarle de la palabra de Dios. En este caso, debemos de aprovechar, voy a usar este término, las fiestas religiosas para enseñarle a nuestros hijos. De alguna manera tenemos un calendario litúrgico donde celebramos santas cenas, donde celebramos bautizos, y es bueno que nosotros le enseñemos a nuestros hijos. Muchas veces vamos a los bautizos que la iglesia ha programado y estamos pendientes solamente para ir al paseo, porque muchos así lo miran, como un paseo. Y yo no voy a criticar eso, solamente te quiero decir, aprovecha esa ceremonia que se va a realizar para que les puedas enseñar a tus hijos y decirle, hijo, ¿sabe qué significa eso? ¿Sabes por qué venimos aquí a bautizar? No, muchas veces solo vamos y estamos preparados para, en cuanto termine el bautizo, que se queden bañando, se queden disfrutando y como repito, miran los bautizos como una oportunidad de ir a pasear. Yo quiero decir, aprovecha toda fiesta religiosa para hablarle a tus hijos de la palabra de Dios. Dígale qué significa eso. Cuando hay Santa Cena o la Cena del Señor, los niños muchas veces están allí y a veces ellos no entienden. Y recuerdo que uno de mis hijos decían, pero ¿por qué a mí no me dan? Bueno, hay denominaciones que sí. Yo estuve en una iglesia aquí en un país de Centroamérica, estuve compartiendo la palabra en una iglesia y recuerdo pues que en esa ocasión el pastor le ofició la Santa Cena y le dio a todos los asistentes, a los niños, a los adultos. Hay otras congregaciones que solemos darle la Santa Cena solamente a los bautizados. Entonces, mi hijo, ese tiempo que estaba pequeño, uno de mis hijos varones que estaba pequeño, me decía, pero ¿por qué a mí no me dan? A todos les dan Santa Cena y a mí no me quieren dar. Y ellos estaban con inquietud que querían probar. Y les hablaba y les explicaba acerca del simbolismo de la Cena del Señor y del bautismo. Entonces decía, yo ya me quiero bautizar para que ya me den la Santa Cena. Lo que yo le quiero decir, hermanos, es que aprovechemos estas oportunidades. A veces también el tiempo de Navidad. Aquí yo no voy a caer en el legalismo y decir, bueno, celebremos. Yo sé que hay iglesias que atacan esto. Por lo que estamos claros. A ver, permíteme explicar. Estamos claros que Jesús no nació un diciembre. De eso estamos claros. Porque no se está celebrando una fecha, se está celebrando un acontecimiento. El nacimiento de Jesús. Algún día del mes nació. El año tiene 12 meses. Uno de esos meses nació. Bueno, si se hace alusión para diciembre, no vamos a decir que fue para esa fecha. Lo que yo quiero es transmitirle es que aprovechemos esa ocasión para explicarle qué significa que un día Dios vino a esta tierra en forma de hombre, hablarle de alguna manera en un lenguaje sencillo, explicarle, como para el tiempo de la Semana Santa, que muchos hacen solamente los planes para salir de vacaciones,
para ir al mar. ¿Por qué no explicamos que Semana Santa, lo que significa, qué es lo que se celebra, por qué? Pero muchos están esperando ese día porque es la temporada cuando van al mar, aunque no entiendan de qué se trata. Entonces, queremos transmitir la fe a nuestros hijos. Queridos, no perdamos ninguna oportunidad. Yo quiero decir una vez más, el enemigo está muy, pero muy interesado en nuestros hijos. Él los quiere adoctrinar a temprana edad en ese mal camino. Porque es efectivo cuando se enseña a temprana edad cualquier pensamiento, cualquier ideología, cualquier línea, cualquier religión. Si la enseñas a temprana edad es más efectivo. No solo el cristianismo, cualquier religión que usted le enseñe a temprana edad, cualquier ideología, cualquier pensamiento que lo enseña a temprana edad, eso es efectivo. Por eso que nosotros cristianos no podemos esperar la adolescencia, la juventud, la mayoría de edad de nuestros hijos para enseñarles. Tiene que ser a temprana edad. Y eso está en la palabra del Señor. La Biblia dice en el libro del Éxodo capítulo 12, recuerdo el texto del versículo 26. Voy a citar Éxodo capítulo 12, los versículos 26 y 27. Cuando Israel iba a salir de Egipto, la noche antes de esa partida, el Señor mandó que ellos celebraran la Pascua y les dijo cómo la iban a celebrar y qué iban a comer. Y me encanta porque les dice el Señor que lo iban a celebrar siempre, todos los años para esa misma fecha. Y cuando tus niños te pregunten qué significa esto, ustedes le van a explicar. Note lo que dice el capítulo 12, versículo 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Versículo 27. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Todos los años que ustedes celebren esto, le va a llamar la atención a tus hijos. ¿Por qué tomas ese cordero? ¿Por qué lo estamos haciendo así? Y ustedes le van a explicar. La noche antes que salieron de Egipto, que tuvieron que sacrificar un cordero, la víctima de este cordero, para que con esa sangre juntaran en los dinteles de sus casas. Y la muerte no entró allí. Pero vamos, que desde temprana edad le dijo el Señor que le enseñaran a sus hijos, porque los hijos iban a preguntar. Más tarde en el libro de Josué, capítulo 4, versículos 21 al 24, cuando Israel va a cruzar el Jordán, Dios le dice a Josué que tome 12 líderes y cada uno de ellos tome una piedra del Jordán y la lleve al otro lado y haga un altar, un monumento, para que el día de mañana que tus hijos te pregunten por qué están allí esas piedras, tú le vas a decir todo lo que hizo Dios. Oiga, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Hablar cuando sea toda oportunidad. Me encanta cómo Dios le dice al pueblo que tome eso como un monumento
como un recuerdo, como un memorial para que cuantas veces sus hijos les pregunten, ¿qué hacen esas piedras allí? Hijos, le explico, esas piedras están ahí porque un día pasamos en seco y comienzan ellos a darle la enseñanza a temprana edad. Queridos, ¿cómo estamos haciendo? Me preocupa que muchos padres no estamos realizando nuestro trabajo. Creemos que nuestro trabajo solamente es llevar la comida, trabajar, ganarnos el sustento con dignidad y poner el pan físico en nuestra mesa. Pero la labor de padre y madre es más que eso. Es instruir a nuestros hijos en este camino de fe a temprana edad. Un consejo más que les puede ayudar. Sea un miembro activo de su iglesia. Queremos instruir a nuestros hijos en este camino de fe. Yo le doy un consejo más. Papá y mamá, aprendamos a ser miembros activos en nuestra congregación. Los niños deben de observar que el culto, que el asistir a una iglesia es prioridad de una familia. ¿Cómo no? A ver, ¿cómo no vamos a ir a la iglesia? Entonces, ¿de dónde van a aprender nuestros hijos? Nuestros hijos deben de ver que ir a la iglesia es prioridad para nuestra familia. No como dijo en una ocasión una anciana a un nieto que estaba inquieto, le dice, si seguís de necio te voy a mandar a misa. O sea, eso era un castigo. Nosotros ir a la iglesia no es un castigo, es una bendición. Y nuestros hijos deben de observar que es una bendición asistir a la casa del Señor. Por eso nosotros como papá y mamá debemos de ser miembros activos. No el mandarlos a ellos. Sí, como pastor he visto esto. Muchos niños llegaban a la escuela dominical sin sus padres. Ellos se quedaban en casa y sentían que estaban haciendo bien su labor al quedarse en casa y levantarse temprano, solo alistarlos y mandarlos. Es más, algunos hasta llegaban y algunos llegan a dejarlo a la puerta de la iglesia y se regresan. Ese es un mal ejemplo. La familia debe de estar toda la familia en la congregación. Si la familia va a la iglesia, entonces nosotros tenemos que ir todos. No debe de ir esporádicamente. Si usted va a la iglesia esporádicamente, 1, 2 veces al mes, nuestros hijos van a ver que ir a la iglesia no es prioridad y así se van a ir criando. Y vas a llegar un día, una edad, donde vas a querer que tu hijo, que ahora es un adolescente o está joven, vas a quererlo ver activo en la iglesia. Más cuando mires a otros jóvenes de la iglesia que son activos, que están participando, tú vas a querer ver a tu hijo allí también. Y a esa hora vas a querer que él vaya y lo vas a querer obligar. Pero va a ser más difícil, porque la palabra del Señor nos enseña que a temprana edad debemos de enseñarle esto a nuestros hijos. Pero debe ser con el ejemplo. Yo debo de ir a la iglesia y debo de llevarme a mis hijos. No tengo que ir esporádicamente, una vez cada 15 días, 2 veces al mes, 3 veces al mes cuando mucho. Claro, nuestros niños van a ir, pero el mensaje que le estamos transmitiendo es que ir a la iglesia no es prioridad para esta familia. Es un mensaje negativo. Entonces, procuremos ir a la iglesia. Procuremos asistir, ser miembro activo de una iglesia. Además de ello, si vamos a ir a la iglesia, aprendamos puntualidad. Que nuestros hijos vean que nosotros somos uno de los primeros que llegamos a la casa del Señor. ¡Qué lindo! Cuando estamos a tempranas horas, toda la familia ya en la iglesia, pero qué mal se ve cuando ya están los cantos, las alabanzas y a veces hasta mediado del mensaje y a esa hora vamos entrando al culto con nuestros niños. ¿Qué mensaje le estás transmitiendo? No te atreves a mandar a tu hijo a mediado de la clase, cuando en el colegio de tu hijo. Tú no te atreves a enviar a tu hijo a la hora de recreo, lo envías temprano. Y si él está un poco atrasado, lo apuras y le dices tienes que llegar temprano. Ya van a cerrar el portón. No te atreves a ir a tu trabajo 2, 3 horas después. Pero a veces en la iglesia
nos atrevemos a hacerlo, porque le hemos restado valor, le hemos restado importancia. ¿Cuál es el mensaje que le estamos transmitiendo a nuestros hijos, a nuestra familia? Que la iglesia, el asistir a la iglesia, la puntualidad no tiene importancia para esta familia. Eso lo estás diciendo. Por eso si vas a ir, si vamos a educar a nuestros hijos, aprendamos a ser miembros activos de una iglesia. Que nuestros hijos miren que somos puntuales, que llegamos a buena hora, que somos activos, fieles en nuestra congregación y preferiblemente que nos sentemos adelante. Es bíblico. Queridos, yo no recuerdo, en lo personal, no recuerdo que yo me haya sentado atrás en iglesia. Nunca. Ni recién convertido, ni durante el ministerio. Porque también conozco líderes, conozco pastores que se sientan atrás. Algunos tienen ese punto de vista que es lo más apropiado, dicen, para estar observando a la congregación. No es el mío. Yo no soy, yo no me inclino a eso. Pero vamos, padres de familia, si vamos a ir a la iglesia, que nuestros hijos miren que nos sentamos adelante. Y esto es bíblico, dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos sentamos atrás y ahí con facilidad nos distraemos. Pero nuestros hijos deben de vernos que estamos adelante, que estamos prestando atención al sermón, a la predicación. Estamos participando con un amén, con un gloria a Dios, que ellos nos observen. ¿Quiere que le diga algo más? Cuide tu forma de vestir cuando vas a la iglesia. No es la misma ropa que se usa para ir a la playa. No es la misma ropa que se usa para ir al supermercado. No es la misma ropa que se usa para estar en casa. Que nuestros hijos miren también. No tienes que ir estrenando todos los días, pero por lo menos que miren que vas con pudor y modestia para que ellos también aprendan esa lección. Hay más que voy a compartir, pero el tiempo se me ha ido. Así que, querido, en el próximo programa vamos a continuar este tema. Por lo pronto me despido con estas palabras. Si tienes un problema y oras a Dios, el día de mañana será un testimonio. Que el Señor nos bendiga. Amén. Para ti, Señor. Iglesia Cristiana Redimida de Dios presentó su programa Comprometidos con la Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar. Escúchenos los días martes a las 2 de la tarde, aquí en Radio Restauración, Comprometidos con la Verdad. Para más información llámenos 8894-9763 y 2251-6121. Hasta nuestro próximo programa y que Dios le bendiga.